Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Iba a hacer este videito hace rato hablando de la cumbre de los días 15 y 16 de septiembre en La Habana. Ahora me estaba aguantando, pero ahora veo esta carta de Juan Manuel Pérez, que le sentenciaron a 8 años de privación de libertad en Quibicán, diciendo, preso político porque salió con un cartel a la calle, diciendo que le están quitando a los presos la posibilidad de hablar con sus familiares, le están quitando a todos los presos la posibilidad de comunicarse en estos días con los familiares. Yo he recibido videos de opositores de La Habana siendo vigilados hace más de 3 días. Sabemos cómo obran los comunistas, cómo obran esos dictadores. Sabemos que le imponen un miedo, un terrorismo de Estado al pueblo. Y sabemos que antes de esta cumbre han levantado a toda la seguridad del Estado, han levantado a toda la policía, han levantado a todos los represores para que acosen, persigan y amenacen a los opositores abiertamente en Cuba. Los otros días escuché algo que yo siempre escuchaba: un solo palo no hace monte. Y escuché: un solo frijol no hace un potaje. Y es verdad. Entonces, si el opositor único o unos cuantos que están abiertamente en Cuba no han salido hoy, es porque el pueblo está amedrentado, amenazado, pisoteado, hasta el punto que lo pueden negar delante de una cámara. No es de salir, es que lo niegan delante de una cámara. Esperanzado con las salidas ilegales, esperanzado con el parol, esperanzado con la reunificación familiar, esperanzado por culpa de esta administración. También que ha tenido mucha culpa en complicidad con el gobierno de Cuba. Porque ahora están allí, pero después 19 vienen para aquí. Y se nos ríen en la cara a nosotros, al exilio, que tenemos el dolor y que nos duele lo que está pasando en el pueblo de Cuba. No podemos hacer nada como ciudadanos americanos en este país para evitar que ese asesino de Díaz-Canel venga a la cumbre en este país, en los Estados Unidos, el día 19. ¿Qué puede hacer si nosotros, siendo libres, no podemos hacer nada para que ese desgraciado asesino que tiene sus manos manchadísimas de sangre venga a reírse en la cara de nosotros aquí? Un país de leyes, supuestamente, bueno, supuestamente no, esto es un país de leyes, pero no podemos hacer nada para impedirle la entrada. No podemos hacerle lo que le hicieron a Maduro, que le pusieron millones por su cabeza. No podemos hacer valer las leyes en este país. Vamos a querer que el pueblo muerto de hambre, oprimido, engañado, salga otra vez a las calles con un 11 de julio reciente, opositores vigilados, presos políticos amenazados y vigilados, presos políticos humillados en la prisión, apretados los tienen. Y queremos nosotros, que no podemos hacer nada en libertad, queremos que un pueblo, nosotros que tenemos comida, nosotros que tenemos ropa, nosotros que tenemos leyes, nosotros que votamos, no les reclamamos a nuestros representantes que hagan algo para que no dejen entrar a ese desgraciado asesino, para que no se burlen de nosotros en nuestra cara, pero exigimos que el pueblo se levante. Y el pueblo está corriendo detrás del pan que no tiene. Y el pueblo está aprovechando el tiempo que tiene de la luz para hacer su comidita. Porque todo está fríamente calculado. Porque esos comunistas son especialistas en el terrorismo de Estado. Por eso mi guerra, mi lucha, mi voz se levanta solamente para denunciar al sistema genocida dictatorial que está en mi país hace más de 64 años. Esa es mi única lucha.
denunciar que Díaz-Canel es un asesino, denunciar los abusos de lesa humanidad que le hacen a los presos y que le hacen a los cubanos. Una mujer, que no todas somos iguales, pero una mujer maltratada, una mujer pisoteada, una mujer humillada y una mujer que no tiene ni siquiera enseñanza para razonar y para saber lo que está correcto e incorrecto. Que se ha conformado con migajas, con miseria. Un día tengo esperanza que el pueblo vuelva a salir. Pero el pueblo de Cuba es un pueblo pisoteado, es un pueblo ultrajado, son esclavos, es un pueblo que lo han hecho, desde chiquitico, le meten en la mente que tienen que agradecerle a los comunistas. Desde chiquitico los adoctrinan y les ponen las pañoletas y nos han enfermado la mente a través de tantos años. Por eso, a veces me disgusto y no lo entiendo. No lo entiendo a veces porque pensaría que yo no me dejaría. Y respeto a todo el que ha luchado, aunque hemos logrado muy poco. Pero respeto. Y exhorto a que los de aquí luchen como tienen que luchar de verdad. Votando y recordándonos ahora en las elecciones quién hizo por el país de verdad. Qué representante nos puso de verdad. Qué representante en el gobierno, en el estado, allá en Washington, hace lo que nosotros necesitamos. No vengan con muela ahora. Porque no era para que dejaran entrar a Díaz-Canel, asesino, después de julio 11. Recientemente, tanto que hemos sufrido por tantos años y después de julio 11, dejarlo entrar. No era. Mi corazón va a seguir con el pueblo de Cuba, con los niñitos que no tienen comida, con las madres que no saben qué hacer para alimentar a sus hijos y con las madres que tienen a sus hijos presos, que ni siquiera esos hijos pueden llamar estos días como de hoy y mañana. Mi corazón y mi boca y mis oraciones por el pueblo de Cuba, el pueblo dentro de la isla cárcel. Dios bendiga al pueblo de Cuba. Libertad para los presos políticos. Abajo la dictadura Díaz-Canel. Y como ciudadano americano cojamos y votemos porque de verdad puede hacer algo por el pueblo de Cuba. Por nosotros, que nos duele. Tengamos o no tengamos familia en Cuba, nos duele. Duele que nuestra familia esté engañada, esté adoctrinada. Yo no entiendo, pero es la realidad de lo que ha hecho la dictadura comunista, de lo que ha hecho Castro, CDR, UJC, FMC y todas las C y todas las mierdas comunistas. Siento mucho lo que están pasando los presos, que no pueden hablar con su familia en estos días porque lo tienen amenazado. Y siento mucho opositores que me han llamado, me han escrito y me han dicho, mira mi hermana en el video, mira cómo me tienen vigilado. Entonces van a salir esos opositores para que los machuquen y los metan presos. Yo tampoco lo haría. No lo haríamos. Pónganse la mano en el corazón para que vean que no lo hacen. A veces dejamos pasar las cosas. Libertad para el pueblo de Cuba. Abajo la dictadura Castro-Canel. Y toda la responsabilidad de lo que pasa en Cuba, tanto los presos políticos como los comunes, la tiene el PCC. Los Castro, Díaz-Canel y todos los del PCC. Ellos deben ser juzgados por abuso de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba. Buenas tardes, mi familia bella y preciosa. Por favor, el que se pueda conectar y me pueda decir si me está escuchando, se lo voy a agradecer infinitamente. Bueno, bien, ahí vamos. Estoy haciendo esta directa una vez más por el Facebook de mi esposo Orlando Ramírez Cutiño, ya que a mi hijo
me lo asaltaron, me le partieron un brazo y le quitaron el teléfono que era mío. Qué casualidad, ¿verdad? Perfecto. Nunca quisimos hacer la denuncia. Nunca quisimos, no. Nunca quiso hacer la denuncia ni nada por el estilo, así que todo quedó ahí. Como muchos de ustedes saben, yo estoy enferma. Llevo muchos días que no logro ni levantarme tan siquiera de la cama. Pero por un hijo, lo que sea. Ahora les voy a explicar el motivo. Como ustedes saben, mi hijo es uno de los menores presos políticos, Jonathan Torres Farrá, el cual lo soltaron de prisión y a los 2 meses se le descubrió una hepatitis, pero una hepatitis bastante avanzada, que aunque quisieron ocultársela, la doctora se le fue. De que bendiciones para ti también, mi reina. De que era una hepatitis que venía de atrás. Yo llevo recorriendo con mi hijo, con todo el decaimiento que tengo, con todo el malestar que tengo. Mi amor, si puedes, por favor, por lo menos comparte. Yo vengo caminando y recorriendo desde ayer y ya voy por 6 hospitales que voy. En ninguno es para hacerle un reactivo de hepatitis, en ninguno es para saber. Mi hijo tiene todos los síntomas habidos y por haber de que me haya virado para atrás con una hepatitis. Mi hijo no puede comer nada, que todo lo vomita. Mi hijo está orinando oscuro, mi hijo no se quiere levantar de la cama. Yo tengo que ver como mi hijo todos los días de este mundo cada vez amanece peor. Ayer hizo una directa diciendo de que iba para la Plaza de la Revolución. Si hoy él no se llega a levantar tan malo, créemelo, yo hubiera güey, que yo hubiera amanecido en la Plaza de la Revolución. Pero hay una cosa que no se me puede olvidar. Yo empecé todo este activismo por mi hijo. Entonces, imposible que yo me pueda ir para la Plaza de la Revolución a hacerte una directa, cosa que tú no vales, basura, simplemente para que atendan a mi hijo. En estos momentos les puedo explicar, estoy afuera de la benéfica. Los que son de 10 de octubre saben de qué le estoy hablando. La benéfica, así como lo decimos, se llama, gracias mi reina, se llama Miguel Enrique, ese es su nombre verdadero. Acabo de traer a mi hijo aquí y por supuesto una vez más no hay. Bueno, incluso de no haber, no aparece ni la técnica, porque le mandaron a hacer un análisis de orina que nada tiene que ver con todos los síntomas de hepatitis que trae mi hijo. Le mandaron a hacer un análisis de orina porque así mismo me dijo el doctor textualmente, deberíamos tener para hacerle la prueba de hepatitis, pero no tenemos. Tendría que tener para hacerle el reactivo, pero no tenemos. Resumen, ellos tendrían que tener de todo, pero no tienen. Entonces, como él, como que para limpiarse así normal, él decidió de que le iba a hacer un análisis de orina. No entiendo nada. Entonces, nada. Aquí estoy esperando a que aparezca la técnica para que me le haga el análisis de orina, que vuelvo y le repito, no entiendo cuál es el motivo, pero fue lo que le mandaron. Aquí no es reactivo, aquí no hay. Probablemente la hepatitis con la que mi hijo salió de prisión, si te pones a comer basura, porque esto tiene una cochina, un asco y un de todo, que probablemente si salió con una viral, que fue lo que se le había detectado, probablemente aquí haciéndome un análisis me coja la C, la D